Un mecánico negro se enfrentó a miradas de desprecio cuando llegó a reparar el avión de un multimillonario. Minutos después, sorprendió al mundo entero. La risa resonó en el hangar cuando Marcus Jennings estacionó su vieja camioneta en la pista privada del Aeropuerto Internacional de Westlack. A través de las ventanas de vidrio templado de la terminal VIP, ejecutivos de trajes impecables intercambiaban miradas de incredulidad y burla mientras el mecánico negro de 38 años, con las manos marcadas por el trabajo, descargaba su maltrecha caja de herramientas. ¿Es este el experto al que llamaron?, preguntó la señora Evans-Jett a Richard Hastings, director de operaciones de Evans Aerospace, sin ocultar su desdén. Pensé que habíamos pedido al mejor técnico de la zona, no a alguien que pareciera recién salido de un taller mecánico al costado de la carretera. Marcus escuchó el comentario, pero mantuvo su dignidad intacta. Esto no era nada nuevo en su vida. Lo que nadie sabía era que esas manos habían salvado más aviones de lujo que todos los técnicos certificados de ese aeropuerto juntos. 15 años reparando jets ejecutivos para premios nacionales a la excelencia técnica. Y aún así, su rostro causó más impacto que su currículum. El avión de la señora Evans debe despegar en 2 horas, dijo el supervisor de pista, manteniendo una distancia calculada. Nuestros técnicos no han podido identificar el problema. Si no lo solucionan a tiempo, llamaremos al equipo de Atlanta. El Gulfstream G650 brillaba bajo el sol de la mañana como una joya impecable de $65 millones. Cuando Marcus se acercó, notó que había ojos que lo seguían a través de las ventanas de la terminal. Ojos críticos, ojos dudosos y un par de ojos que destacaban. Observador, calculador, intrigado. Déjalo trabajar, ordenó una voz femenina, cortando el silencio como un cuchillo. Alexandra Evans, de 43 años, directora ejecutiva de Evans Aerospace y propietaria del avión, caminó por la pista con pasos decididos. Su traje azul marino contrastaba con su cabello castaño impecablemente peinado. Ella no miró a los ejecutivos, solo a Marcus. ¿Cuánto tiempo necesitas? Depende del problema, señora, respondió Marcus, sosteniendo su mirada sin dudar. Tienes 1 hora, respondió Alexander, mirando su reloj de pulsera, que valía más que el salario anual de Marcus. Impresióname. Cuando los ejecutivos regresaron a la comodidad del aire acondicionado, Marcus abrió el panel de acceso principal y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. El sistema de presurización tuvo una falla catastrófica que los técnicos anteriores habían confundido con un simple problema eléctrico. Si el avión despegaba en esas condiciones, la cabina se despresurizaría a 45.000 pies, matando a todos los que estaban a bordo. Sus manos se movían con precisión quirúrgica mientras se ponía a trabajar. Nadie se dio cuenta de que no solo estaba haciendo reparaciones, estaba salvando vidas. Con el rabillo del ojo, notó que Alexandra Evans lo observaba atentamente a través del cristal. Su mirada era diferente a la de los demás. No fue desprecio. Fue un reconocimiento. 30 minutos después el problema estaba solucionado. Marcus cerró el panel, se limpió las manos con un paño desgastado y comenzó a recoger sus herramientas. Su trabajo estaba hecho. No sería necesario ningún agradecimiento. Rara vez lo fueron. Para gente como él, hacer el trabajo a la perfección era la expectativa mínima. Nunca es motivo de celebración. Luego, Alexandra Evans salió nuevamente de la terminal, esta vez sola. Caminó directamente hacia Marcus, ignorando las miradas confusas de su personal. ¿Cuánto tiempo les habría llevado descubrir el verdadero problema? Ella preguntó, con voz controlada. Nunca lo habrían encontrado, respondió Marcus sin rodeos. El avión se habría estrellado con todos los que estaban a bordo antes de esa fecha. El silencio que siguió fue pesado. Los ojos de Alexandra examinaron a Marcus con una intensidad desconcertante. Vengan conmigo, ordenó, sorprendiendo a todos, especialmente a Richard Hastings, quien observaba la escena con creciente incomodidad. Ahora bien,
Lo que nadie en ese aeropuerto podría haber imaginado es que este momento no se trataba solo de un avión reparado o vidas salvadas. Era el comienzo de una historia que desafiaría prejuicios arraigados por generaciones y expondría verdades que la élite de la aviación había intentado ocultar durante décadas. La más importante de estas, el hombre que acababa de salvar ese avión había diseñado el sistema de presurización que equipaba la mitad de la flota de Evans Aerospace, un sistema por el cual Richard Hastings había recibido todo el crédito y los ascensos. Si esta historia sobre prejuicios y reconocimiento te conmovió, suscríbete al canal para descubrir cómo una vida de discriminación puede transformarse en triunfo con un simple acto de justicia. ¿Quién hubiera pensado que la decisión de Alexandra Evans en los próximos minutos no solo cambiaría la vida de Marcus, sino que sacudiría los cimientos de toda una industria? Los ojos de los ejecutivos siguieron a Marcus y Alexandra mientras se alejaban del avión, dejando un rastro de especulaciones y susurros nerviosos en el aire. Richard Hastings observó la escena con el rostro contraído en una máscara de preocupación, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. «Mi oficina ahora», ordenó Alexander, conduciendo a Marcus a un área de la terminal a la que pocos empleados tenían permitido acceder. Durante el paseo no se intercambió ni una palabra, solo el sonido de sus pasos resonando por los pulidos pasillos. La oficina privada resultó ser una combinación perfecta de lujo y funcionalidad. Alexandra cerró la puerta, le hizo un gesto a Marcus para que tomara una silla y se sentó detrás de su escritorio. «¿Me dijiste tu nombre completo?», preguntó, sus ojos estudiando cada detalle de él. «Marcus Jennings». Un pesado silencio llenó la habitación mientras ella escribía algo en su tableta. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Marcus Jennings. MJ», murmuró. Las iniciales grabadas en todos los diseños originales de nuestro sistema de presurización G7. Marcus permaneció impasible, pero sus dedos se apretaron ligeramente en el apoyabrazos. Tenía 3 patentes, 4 premios a la innovación y un máster en ingeniería aeroespacial de la Universidad Técnica. Y aún así, reparas aviones como un mecánico común. ¿Por qué? Porque nadie contrata a un ingeniero negro de los suburbios para dirigir equipos de desarrollo, respondió sin dudarlo. Y los mecánicos tienen cuentas que pagar, señora Evans. Alexandra abrió un cajón y sacó una carpeta. En el interior había documentos corporativos que detallaban el desarrollo del sistema G7. Todos firmados por Richard Hastings como ingeniero jefe. ¿Sabes cuántas ganancias le ha traído ese sistema a mi empresa en los últimos 5 años? Preguntó mientras hojeaba los documentos. Aproximadamente $428 millones, respondió Marcus. El sistema redujo el consumo de combustible en un 23% y los costos de mantenimiento en un 31%. Alexandra levantó la mirada, sorprendida por la exactitud de su respuesta. Richards recibió 3 ascensos y un bono de $2,5 millones por su trabajo, continuó. Mientras yo continuaba arreglando jets, terminó Marcus, sin mostrar ninguna emoción. La conversación fue interrumpida por unos insistentes golpes en la puerta. Richard Hastings entró sin esperar respuesta. Su rostro era una mezcla de falsa preocupación y ansiedad mal disimulada. «Alexandra, la junta te está esperando en la videoconferencia y necesitamos discutir». Se detuvo cuando vio a Marcus y su expresión se endureció. «¿Qué está haciendo todavía aquí? El servicio está completo, ¿verdad?» «En realidad, estábamos hablando de propiedad intelectual», respondió Alexandra con calma. «En concreto, el sistema G7». El rostro de Hastings palideció visiblemente. «No entiendo qué podría aportar un mecánico a esta discusión. Realmente interesante porque aquí tengo los diseños originales del G7 con las iniciales MJ y acabo de descubrir que pertenecen a Marcus Jennings, quien trabajó brevemente en el departamento de desarrollo hace 5 años. Alexandra, esto es absurdo». Hastings forzó una risa. Él era solo un técnico asistente. El sistema G7 fue desarrollado íntegramente por mi equipo. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo.
Una mujer de mediana edad entró con un maletín aún más grueso que el de Alexandra. La doctora Sophia Chun, directora jurídica de Evans Aerospace, a quien Marcus reconoció por los informes sobre la empresa. Disculpa la tardanza, Alexandra. Tenía que revisar los registros de propiedad intelectual, dijo, asintiendo cortésmente a Marcus antes de mirar a Hastings con una mirada gélida. Y sí, lo he confirmado todo. La firma digital de los archivos originales coincide con la del señor Jennings, no contigo, Richard. Hastings pareció ahogarse en sus propias palabras. Debe haber algún error. Trabajó bajo mi supervisión. ¿Alguna contribución menor? Menor, interrumpió Alexandra, abriendo otro archivo en su tableta. Richard, tengo aquí correos electrónicos tuyos al Departamento de Recursos Humanos recomendando el despido del señor Jennings por incompetencia técnica exactamente 3 días después de que enviara el proyecto G7 completo al sistema interno. Marcus observó la escena con una calma que incluso lo sorprendió a sí mismo. Hace 5 años, cuando lo escoltaron fuera del edificio como a un criminal, humillado delante de todo el equipo, había jurado que algún día saldría a la luz la verdad. No esperaba que fuera así ni tan repentino. Señor Jennings, dijo Alexandra, volviéndose hacia él. La doctora Chun ha preparado unos documentos que le gustaría que revisara. Básicamente, proponemos el reconocimiento retroactivo de su autoría, una compensación económica por las regalías adeudadas y una propuesta. ¿Qué clase de propuesta?, preguntó Marcus con voz firme. De esas que hacen historia, respondió ella antes de volverse hacia Hastings. Richard, estás relevado temporalmente de tus funciones a la espera de la conclusión de la investigación interna. Por favor, entrega tu placa a seguridad. Hastings titubeó, con el rostro convertido en una máscara de rabia contenida. No puedes hacer esto. La Junta nunca lo haría. La Junta será informada en 1 hora. Alexandra lo interrumpió. Y si quieres conservar algo de dignidad, te sugiero que salgas por esa puerta ahora mismo antes de que decida llamar a seguridad. Cuando Hastings se fue, dando un portazo con una fuerza innecesaria, Alexandra se volvió hacia Marcus y Sophia. Ahora sí que podemos empezar. Lo que sucediera en las próximas 2 horas cambiaría no solo el futuro de Marcus, sino toda la estructura de poder dentro de Evans Aerospace. Mientras Sophia examinaba detenidamente los documentos legales, Marcus se dio cuenta de algo sorprendente en Alexandra Evans. No solo intentaba escribir un error. Había algo más en sus ojos, un reconocimiento, la comprensión de algo mucho más importante. Lo que nadie podría haber imaginado era que Alexandra Evans guardaba un secreto propio. Su maletín no contenía no solo los documentos sobre el sistema G7, sino también una exhaustiva investigación de 2 años sobre patrones sistemáticos de discriminación y robo de ideas dentro de su propia empresa. Marcus Jennings no fue el primero, solo el más brillante, y quien dejó las pruebas más irrefutables, y Alexandra esperó pacientemente el momento perfecto para desmantelar todo el sistema desde dentro. Mientras tanto, en el aparcamiento del aeropuerto, Richard Hastings hizo un llamado desesperado a sus colegas de la junta directiva. Su imperio se desmoronaba, pero aún tenía un as bajo la manga. Documentos y alianzas que no solo podrían destruir la carrera de Marcus, sino también derribar a la propia Alexandra Evans. Lo que no sabía era que todos sus movimientos estaban siendo monitoreados, cada llamada grabada, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. La sala de reuniones privada de Alexandra Evans era un mundo aparte del resto del aeropuerto. Marcus se sentó incómodo en el sillón de cuero mientras ella cerraba la puerta, aislándolos del centro de operaciones sobre la terminal. El sistema de presurización que reparaste, comenzó Alexander, es una versión modificada del G7, ¿verdad? Marcus mantuvo la cara seria. Impasible. Sí, señora. Un sistema que supuestamente diseñó Richard Hastings y por el que recibió una bonificación de 7 cifras. Deslizó una carpeta sobre la mesa,
Un sistema que curiosamente tiene las iniciales MJ en los planos originales. El silencio se hizo entre ellas durante unos segundos. Hace 5 años, Alexandra continuó, eras ingeniera junior en Evans Aerospace. Te despidieron por incompetencia técnica 3 días después de entregar un diseño completo al departamento de desarrollo. Tengo cuentas que pagar, respondió Marcus con calma. Los Manchiks también pagan cuentas. Alexandra se inclinó hacia adelante. ¿Sabe qué más descubrí, señor Jennings? No eras el único en los últimos 10 años. 7 empleados talentosos fueron despedidos en circunstancias similares. Todos negros o latinos, todos poco después de aportar innovaciones significativas. La puerta se abrió y entró una mujer de mediana edad que llevaba una tableta. Lo siento por llegar tarde. Marcus, ella es la doctora Vanessa Chun, nuestra nueva asesora general. Vanessa ha estado realizando una investigación durante los últimos 8 meses. El abogado asintió. Señor Jennings, tenemos evidencia sustancial de robo sistemático de propiedad intelectual dentro de Evans Aerospace. Su caso es solo la punta del iceberg. En la mente de Marcus, destellos de memoria, los caballeros trabajando solos en el laboratorio, la emoción de resolver el problema de presurización que nadie más podía resolver, la mirada calculadora de Hastings cuando vio los resultados, la humillación pública de ser escoltado fuera del edificio. ¿Por qué me cuentas esto? Él preguntó. Porque necesito tu ayuda, respondió Alexander. Richard Hastings controla la mitad del tablero. Él tiene amigos poderosos. Necesito pruebas irrefutables para derribarlo. ¿Y yo qué gano con esto? Reconocimiento. Compensación económica por las regalías. Y ella dudó un momento. El puesto de director de innovación que debería haber sido tuyo hace 5 años. Marcus casi se rió. ¿De verdad crees que la junta directiva aceptaría a un mecánico negro como director? Alexandra sonrió por primera vez. No tendrán elección cuando entiendan lo que está en juego. El Dr. Chun deslizó un documento sobre la mesa. Este es un acuerdo de confidencialidad. Todo lo que discutimos aquí fueron interrumpidos por golpes insistentes. Richard Hastings entró sin esperar respuesta. Su rostro es una máscara de falsa preocupación. Alexandra, la junta está esperando. ¿Y por qué sigue aquí este empleado contratado? Estábamos discutiendo el sistema G7, respondió Alexandra con calma. El rostro de Hastings palideció sutilmente. No entiendo que debería aportar un mecánico a la ingeniería avanzada. Fascinante. ¿No? Alexandra le mostró un diagrama en su tableta. Estos son los dibujos originales rubricados MJ. Marcus era solo un técnico asistente. Hastings forzó una risa. ¿Alguna pequeña aportación? Menor. Alexandra interrumpió. Recibí correos electrónicos suyos recomendando el despido del señor Jennings por incompetencia técnica 3 días después de que presentó este diseño. Hastings recuperó rápidamente la compostura. Alexandra, tenemos una videoconferencia importante. La junta no esperará mientras escuchas teorías de conspiración. Richard Alexander se puso de pie. Está suspendido temporalmente en espera de la conclusión de la investigación interna. No puedes hacer eso, exclamó. El tablero nunca lo haría. La junta será informada en 1 hora. Alexandra lo interrumpió. Te sugiero que mantengas algo de dignidad y te vayas ahora. Cuando la puerta se cerró de golpe, Alexandra se volvió hacia Marcus. Faltan 2 semanas para la Junta General de Accionistas. Necesitamos pruebas concretas para entonces. Tengo algo mejor, respondió Marcus. Finalmente, tengo el prototipo original del G7 con mis registros de desarrollo fechados y firmados digitalmente. Y además, tengo grabaciones. Los ojos de Alexandra se abrieron de par en par. Grabaciones de hace 5 años. Hastings explica cómo limpiar mi contribución de los registros de la empresa. Cómo desacreditarme palabra por palabra. El Dr. Chun parecía impresionado. ¿Cómo conseguiste eso? Marcus sonrió por primera vez.
Crecí reparando equipos electrónicos en el barrio más pobre de la ciudad. Aprendí desde muy temprano que la gente como yo necesita un seguro contra gente como él. Lo que Alexandra Evans no podía imaginar era que Marcus no solo había guardado pruebas sobre su propio caso. En sus 5 años de trabajo como mecánico, catalogó meticulosamente cada patente robada, cada idea apropiada, cada talento desperdiciado por prejuicios institucionales. Su apariencia sencilla era su mejor camuflaje. Mientras reparaba los aviones de los multimillonarios, recogía en secreto el combustible necesario para quemar todo un sistema. Richard Hastings pensó que no estaba tratando con nada más que un mecánico humillado. Estaba a punto de descubrir que se enfrentaba no solo a un genio de la ingeniería, sino a un paciente estratega que había convertido 5 años de invisibilidad forzada en el arma perfecta contra aquellos que lo subestimaban. 6 meses después, la sede de Evans Aerospace estaba irreconocible. El piso ejecutivo, antes ocupado exclusivamente por hombres blancos, ahora reflejaba la diversidad que Alexander Evans había prometido implementar. En el centro de este nuevo capítulo estaba Marcus Jennings, ya no un mecánico anónimo, sino director de innovación tecnológica, al frente de la división que había creado el sistema G7. La junta extraordinaria de accionistas que había tenido lugar meses antes había pasado a la historia empresarial estadounidense. Alexandra Evans, con el Dr. Chen a su lado, presentó evidencia irrefutable de discriminación sistemática y apropiación intelectual que culminó en la devastadora grabación de Richard Hastings. Necesitamos deshacernos de esta mecánica pretenciosa. La voz de Hastings resonó a través de los altavoces del abarrotado auditorio. Tomar posesión del sistema. Eliminar cualquier rastro de su autoría. ¿Quién creería que una mujer negra de los suburbios creó algo tan sofisticado? Nuestros clientes confían en nosotros, no en gente como ella. El silencio que siguió fue roto por un creciente murmullo de indignación. Las acciones de la compañía cayeron un 18% ese día, pero lo que vino después sorprendió incluso a los más escépticos. Podría haber demandado individualmente, explicó Marcus en su primera entrevista con la prestigiosa revista Aviation Technology. Pero el problema era más grande que Richard Hastings. Fue sistémico. La solución propuesta por Marcus, y apoyada plenamente por Alexandra, fue revolucionaria: crear un programa para identificar y recompensar a todos los empleados cuya propiedad intelectual había sido apropiada en los últimos 10 años. Más aún, establecer un fondo de innovación dirigido específicamente a comunidades históricamente marginadas. Richard Hastings, mientras tanto, se enfrentó a múltiples demandas. Sus credenciales profesionales fueron revocadas y su reputación destruida. El hombre que una vez ridiculizó a Marcus en la pista ahora ni siquiera podía encontrar trabajo como consultor en empresas de tercera categoría. La venganza no era mi objetivo, le confesó Marcus a Alexandra durante la inauguración del Centro de Desarrollo Tecnológico Comunitario financiado por Evans Aerospace. La justicia sí lo era, la visibilidad lo era. El centro, ubicado en el mismo barrio donde Marcus se había criado, ofrecía formación técnica avanzada a jóvenes sin acceso a una educación formal de calidad. Bajo su dirección, ya habían surgido 3 patentes revolucionarias de los estudiantes del programa. ¿Sabes qué es irónico?, preguntó Alexandra. Observar a un grupo de adolescentes trabajando en un prototipo. Si Hastings simplemente hubiera compartido el crédito contigo, seguiría siendo director. La avaricia hace que la gente subestime por completo el potencial de otros. Aún más sorprendente fue la propuesta que Alexandra le hizo a Marcus 3 meses después de su contratación. No se trataba solo de un puesto directivo, sino de una sociedad, tanto literal como figurativamente. Pensé que estaba loca cuando sugirió una fusión, confesó Marcus en Good Morning America. No un matrimonio, como especulaban, sino una fusión empresarial. Mi pequeña empresa de ingeniería, que había dirigido desde mi garaje durante esos 5 años como mecánico, ahora valía el 30% de Evans Aerospace.
Los antiguos ejecutivos que se habían reído de él aquella mañana en la pista ya no reían. Algunos habían dimitido, incapaces de trabajar bajo su liderazgo. Otros se quedaron, aprendiendo por las malas que el talento y la competencia no tienen color. En el primer aniversario del incidente, Alexandra organizó un evento especial. Todos los empleados fueron invitados al lanzamiento de un nuevo sistema de propulsión desarrollado por el equipo de Marcus, una tecnología que reduciría el consumo de combustible en aviones comerciales en un 40%. Hace un año, muchos de ustedes presenciaron cómo ridiculizaban a un hombre negro mientras salvaba vidas, comenzó Alexandra en su discurso. Hoy, ese mismo hombre está salvando nuestra industria. Nuestro planeta y lo que es más importante, está salvando sueños que podrían haber sido sofocados por los prejuicios. Marcus observó al público, identificando rostros que antes lo trataban con desdén y ahora lo aplaudían de pie. No se sentía orgulloso de esa transformación en particular. Sabía que algunos aplaudían por interés propio, no por una conversión genuina. Pero los jóvenes ingenieros de diversos orígenes que ahora ocupaban puestos antes inalcanzables. Para ellos, el esfuerzo había valido cada segundo. En la primera fila se sentaba una figura inesperada. Su madre, la señora Jennings, de 72 años, quien había trabajado como limpiadora en edificios corporativos toda su vida para que él pudiera ir a la universidad. Tenía los ojos llenos de lágrimas. El verdadero cambio, concluyó Marcus en su discurso, no ocurre cuando personas como yo rompen la barrera y alcanzan el éxito. Ocurre cuando abrimos las puertas y nos aseguramos de que el talento no se desperdicie por prejuicios absurdos. La verdadera justicia no es solo individual, es estructural. La historia del mecánico que se convirtió en copropietario inspiró a toda una generación de jóvenes ingenieros de comunidades marginadas. Comenzaron a surgir programas similares. En otras corporaciones, en parte debido a la presión social, en parte porque vieron el éxito incuestionable de Evans Aerospace tras abrazar la diversidad no como un eslogan, sino como una práctica concreta. El éxito no borró las cicatrices de toda una vida de prejuicios, pero le dio a Marcus una poderosa plataforma para transformar la indignación en un impacto positivo. Y mientras observaba a los jóvenes estudiantes en su centro comunitario, supo que la mayor victoria no era su trabajo ni su fortuna, sino la mirada en los ojos de esos jóvenes, libre de la duda que él había cargado durante décadas. La mejor respuesta al prejuicio nunca ha sido el éxito individual, sino crear un camino para que otros lo sigan, libres de los obstáculos que casi destruyeron sus sueños. Si esta historia de discriminación convertida en triunfo colectivo te ha conmovido, suscríbete al canal ahora mismo para seguir otras historias de justicia que demuestran una verdad fundamental. A veces, el mayor acto de dignidad no es solo superar barreras, sino derribar muros para que nadie más tenga que escalar tan alto solo para tener una justicia justa.